en el edificio sirve también. Su seguro sirvió. Muchas gracias. Bien. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Bien, esta sesión tiene por objeto recibir a la señora ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner, y al subsecretario de Seguridad Pública, señor Andrés Joanet Valderrama, para que expongan respecto de la agenda legislativa del gobierno en materia de seguridad y particularmente sobre la afectación a las políticas de seguridad pública que tendrá el recorte presupuestario del 3%, las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad ciudadana en la macrozona sur, las medidas que comprende el denominado escudo fronterizo, las medidas adoptadas que permitieron la detención de aproximadamente 3.000 prófugos de la justicia, informe sobre la política nacional contra el terrorismo, detalle la forma en que convive las facultades del jefe de la Defensa Nacional en la macrozona norte y las del señor comisionado presidencial y la implementación de las normas del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y todas las otras interrogantes que tenga esta comisión y aquello que nos quiera plantear la señora ministra. Desde ya, ministra, nuevamente reiteramos nuestra bienvenida, le deseamos el mayor éxito en sus funciones, porque sobre usted descansa una encomiable tarea y desde esta comisión puede contar con sus 13 integrantes y todo el equipo en poder trabajar de la forma más diligente posible para poder sacar los proyectos de ley que contribuyan a recuperar el derecho a vivir en paz de nuestros compatriotas. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, a todos los miembros de esta comisión. Un gusto poder estar acá junto al subsecretario de Seguridad. Por su intermedio, señor presidente, se han hecho varios puntos o nos hicieron llegar destacando algunos puntos que quería abarcar esta comisión y en especial sobre impacto del recorte del 3% y la situación de la macrozona sur. Por su intermedio me gustaría darle la palabra al subsecretario, quien va a abordar esos puntos. El documento que compartió es de... Es público, no hay problema que sea entregado a los demás integrantes de esta comisión. Ya, al grupo WhatsApp de la comisión va a ser compartido un documento para que puedan tener acceso todos, donde hay información que hizo llegar la señora ministra. Le da la palabra al subsecretario, pero diputada Nayam. Respecto al punto, dado que no sé si es una presentación, pero me imagino que así lo es, sería bueno que mientras habla el subsecretario y la ministra pudiéramos tener a la vista, no solo en el grupo de WhatsApp, sino que también compartido en pantalla, porque es muchísimo más fácil para nosotros poder ir trabajando. Si le parece a la diputada, dejemos que la ministra y el subsecretario expongan de la forma que a ellos mejor les parezca. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todas sus señorías y señalarles que efectivamente, y dado como es de público conocimiento, tenemos restricciones presupuestarias que han llevado a que el presidente nos solicite, a través del ministro de Hacienda, un recorte a todos los ministerios. Lo primero es señalar que, y eso nos ha pedido la ministra, es que tanto la Subsecretaría de Prevención del Delito como la Subsecretaría de Seguridad Pública, en aquellas disminuciones que hagamos, no afecten naturalmente temas sensibles que tienen que ver con la seguridad del país. Y por tanto, lo que nosotros hemos garantizado y lo que garantizamos a esta comisión es que ninguno de los recortes que se hará tendrán que ver con temas sensibles que naturalmente que afecten con la seguridad. Es más, yo creo que vamos a avanzar, esperamos naturalmente, bastante más en esa materia. Dicho eso, paso a señalar respecto de los recortes, que también quiero dejarlo manifiesto aquí. Esto tiene que ser validado por la Dirección de Presupuesto. Esta es una propuesta que nosotros estamos haciendo, que esperamos que ojalá concurra en ese sentido, pero finalmente esta propuesta, esperamos los próximos días, sea validada por la Dirección de Presupuesto. Dicho eso, el monto del 3% que nosotros vamos a disminuir será de 72.669 millones 626 mil pesos. 72.669
millones, 662. No, esa no es la presentación. No tenemos presentación respecto a esto. No. Respecto a esto no vamos a hacer una Sí, no, presentación. sobre esto no hay una presentación, esto es, Dado que la son presentación cifras, es sobre la sí. RUF. No, esto no hay presentación, presidente, escúcheme, por su intermedio, debido a que son cifras que están en este minuto siendo discutidas con la dirección de presupuesto, pero esta es la propuesta que nosotros vamos a entregar a la dirección de presupuesto y también es la propuesta que, o sea, es la información que le vamos a entregar a ustedes. Yo quisiera señalar nuevamente que en esto nosotros vamos a tomar recursos del subtítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33 y 34 y paso a detallarlo, ¿ya? Respecto del subtítulo de 21, gasto personal, el recorte serán de 25.880 millones 883.000 pesos, ¿ya? Lo cual se detalla de la siguiente forma. Respecto al programa BIT de fortalecimiento de seguridad pública, ahí lo que se va a hacer es un ajuste de renuncia a 3 personas en horarios que serán reemplazados, que no serán reemplazados durante el año 2023. O sea, vale decir, personas que estaban contratadas, que renunciaron al proyecto del BIT, esos cargos no van a ser ocupados. Por otra parte, dentro de eso, el subtítulo 24.09053 del programa de seguimiento de causas judiciales del mismo proyecto, ahí se van a disminuir 10.000 millones de pesos, ¿ya? Por otra parte, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que es el del subtítulo 33, es 03003 del Plan Nacional de Crimen Organizado, vamos a disminuir 583 millones de pesos. Respecto de eso, en el punto fundamentalmente a un convenio que hay con la DGAC, ¿ya? Ese es un acuerdo y convenio que estábamos firmando con la DGAC, pero todavía no se firmaba, y de ahí se va a disminuir ese monto, son 583.023.000 pesos. Respecto del plan Calle Sin Violencia, va a haber una reducción de 1.787 millones, fundamentalmente consideración de montos suscritos con las policías. Ahí vamos a detallar posteriormente de lo que significa, que tiene que ver con recursos que están proyectados no gastarse, y al eventualmente no gastarse podemos disminuir esa cifra. Respecto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, vamos a disminuir 3.526.934.000 pesos. Vamos a reducir de un plan que es de un proyecto de Somos Barrio Prioritario, 3.526.934.000 pesos. Fundamentalmente es un convenio que se tenía con el Ministerio de Culturas y las Artes, y por tanto esa se va a rebajar de ahí, fundamentalmente, como digo, proveniente de la Subsecretaría de Cultura y las Artes. Por otra parte, en convenio con Carabineros de Chile, se va a reducir en gasto personal 11.000 millones de pesos. Quiero señalarles para cualquier cuestión respecto a esto, el año pasado en este ítem hubo una subejecución de 18.000 millones de pesos. Por tanto, creemos que esos 11.000 millones de pesos perfectamente podrían ser perfectamente subejecutados, y por tanto Carabineros de Chile no ha hecho esa propuesta, y vamos a sacar ese gasto del subtítulo 21 de personal. Por otra parte, en el subtítulo, si me da un segundo, dentro del subtítulo ese, bienes y servicios de consumo de Carabineros, la rebaja propuesta es de 4.700 millones de pesos, lo que impactará directamente en el desarrollo de operaciones habituales, tales como mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos, pero quiero decirles que el año pasado hubo una subejecución de 13.000 millones de pesos. Por tanto, esos 4.700 millones de pesos están dentro del margen de la subejecución y que nos ha propuesto Carabineros de Chile. Respecto de vehículos, hay una cifra importante
pero también Carabineros de Chile nos ha propuesto una rebaja de 33.271.738 que afectará directamente a la ejecución naturalmente del plan contra el crimen organizado. Pero quiero decirles que Carabineros fundamentalmente lo ha hecho porque hoy día está recién partiendo los contratos de la compra del año pasado, y por tanto este plan se ha retrasado en lo que es la compra de vehículos, y por tanto esta cifra que nos ha entregado Carabineros perfectamente la podemos ejecutar el próximo año. Respecto de proyectos de inversión, Carabineros de Chile nos ha planteado también que hay la rebaja asciende a 1.057 millones de pesos, 1.057.318.000 pesos. Si bien estos recursos no se encuentran actualmente asociados a decretos de identificación presupuestaria, su disminución restringirá naturalmente la capacidad de financiar proyectos de reposición, y por tanto eso tiene que ver también con algunos proyectos que todavía no comienzan a ejecutarse y que perfectamente podemos trasladarlo para el año siguiente y que no afectarán el proceso de proyectos de inversión que hoy día se están desarrollando. Por otra parte, va a haber una disminución respecto al Hospital de Carabineros, 1.583.700.000 pesos, que tiene que ver fundamentalmente con gasto personal. Respecto a la Policía de Investigaciones, la disminución será de 16.669 millones de pesos. El gasto en personal habrá una disminución de 13.266 millones de pesos. No obstante, la institución arrastra un déficit operacional histórico en materia de dotación, por lo que el ajuste presupuestario representa un esfuerzo máximo dentro de los márgenes posibles, pero en ese sentido la Policía de Investigaciones ha hecho ese esfuerzo y en definitiva tiene que ver, por ejemplo, asociado a viáticos, asociado a implementación de operaciones en el paso fronterizo, Cardenal Zamuere, pero ahí lo que va a hacer no va a afectar a la votación. Quiero decirle, en eso también la Policía de Investigaciones lo ha señalado, sino que tiene, por ejemplo, que ver con la complementación de la contratación de 52 técnicos. Por otra parte, hay 2.948 millones correspondientes a la diferencial del reajuste del gasto del carácter estructural, que al igual que el año anterior ha debido a ser absorbido por el presupuesto institucional. Ahí se va a sacar el otro margen que se va a disminuir. Y por otra parte, proyectos de inversión, 3.402 millones de pesos. Ese ajuste comprometido implica postergar algunas iniciativas, sin lugar que son relevantes, pero que efectivamente con lo que hoy día se está ejecutando perfectamente se pueden mantener y efectivamente trasladarla para el próximo año. Y por otra parte, respecto de la Agencia de Ciberseguridad, que es lo último, ahí el gasto, la disminución van a ser 143 millones de pesos, fundamentalmente en gasto en personal va a haber una disminución de 30 millones de pesos, de bienes y consumo 78 millones de pesos y de vehículos 24 millones de pesos. Eso es cuanto tengo que informar, presidente. Gracias, subsecretario. Ministra. Solo ser presente, señor presidente, que efectivamente hemos tratado de hacer un esfuerzo en cada una de las subsecretarías, como se ha señalado por el subsecretario, y sin tratar de no afectar efectivamente todo lo que implique la presencia de Carabineros y Policía de Investigaciones en el territorio nacional. Y en ese sentido creemos que podemos conciliar ambas posturas, es decir, la reducción de este 3% pedido por el gobierno, más el no dejar sin personal a Carabineros y que ellos estén en las calles, como es la política o lo que queremos, los lineamientos que esperamos tener en esta gestión. Perfecto. ¿Te parece seguir con los otros temas y después abrimos el espacio de preguntas, porque si no se va a enredar la discusión? Para ir abordando las otras preguntas que ya adelantamos desde la comisión pasada y quisimos llegar en la citación. Por de pronto, lo siguiente era relativo a la macrozona sur. ¿Ministro o subsecretario? Un segundito, buscando documentos. Y después seguiremos con el
con la macrozona norte, que con el denominado escudo fronterizo. Ese sería el tema siguiente, que yo sé que el diputado Jaime Araya me tiene especialmente preocupado. Subsecretario Joanet. Muchas gracias, presidente. Bueno, todos sabemos que este es un tema prioritario para el presidente y la ministra. Nosotros estamos naturalmente concentrados en que terminemos con el terrorismo en la Araucanía. Nosotros hoy día, ustedes saben perfectamente, lo hemos discutido en su momento en esta comisión. Nosotros tenemos una situación de terrorismo. Hoy día salió el último informe del índice de terrorismo que ustedes tienen acceso y efectivamente Chile sigue estando, si bien mejoró objetivamente, es una situación real, pasamos del 22 al 27, la situación sigue siendo complicada, seguimos siendo el país con mayor nivel de terrorismo en América Latina. Lo novedoso en esta gráfica, que ustedes la pueden ver, es que también empieza a ubicar no solo a la región de la Araucanía en términos de terrorismo, sino que también ubica a la región metropolitana. Y es una cuestión que no estaba en los informes anteriores y que está en este informe y que tiene naturalmente que preocuparnos, fundamentalmente por lo que se llama narcoterrorismo, que también se ha discutido en esta comisión y quedó establecido en la ley antiterrorista que esta misma comisión legisló. Dicho eso, paso a leer respecto de lo que tiene que ver con la prórroga del estado de excepción constitucional de la macrozona sur y lo que tiene que ver con las políticas hacia la macrozona sur. Permítame una cuestión general. Por decreto supremo, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, número 189 de mayo de 2022, se decretó el estado de excepción constitucional de emergencia de la región de la Araucanía, provincia de Arauco-Biobío, región del Biobío, producto de los hechos de violencia rural que venían al alza de 2017 y que generaban un peligro para la vida de las personas, la integridad de la propiedad privada y el desarrollo habitual de las actividades económicas. Dicho decreto establece como misión para lograr la fuerza militar y policial desplegada, subordinada al jefe de la Defensa Nacional, el asegurar el libre tránsito y mantener la seguridad de las rutas y proteger la vida de las personas. Asimismo, este despliegue se enmarca en una planificación que busca lograr determinados objetivos que contribuyen a cumplir un denominado estado final deseado, que es lo que todos queremos, ¿no? Que se define como las condiciones que deben cumplirse para desmovilizar la fuerza militar y por tanto terminar con esa excepcionalidad en algún minuto. Dicho eso, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026 se registraron 75 eventos de violencia rural en la macrozona sur, lo que corresponde a 1% menos que el mismo periodo del 2025, un caso menos, mientras que en las provincias de Arauco, Biobío y Malleco se registraron un alza de un caso más, 1,4%. En términos regionales, los eventos asociados a la violencia rural han demostrado una tendencia a la baja en comparación con el año anterior en las regiones de Biobío, menos 74%, en las regiones, en los ríos, menos un 50%, en los lagos, menos un 100%, en contraste con la región de la Araucanía, que es la única que ha registrado un aumento de un 33%. Cabe destacar que la Araucanía se concentra en el 91% de los casos asociados al año 2026, lo que representa un incremento significativo en comparación al año anterior, cuando se concentraba un 66% total. O sea, lo que ustedes están escuchando es que hoy día es la Araucanía fundamentalmente, más que los ríos, los lagos, y más que el Biobío, Arauco, en este caso, donde hoy día se está concentrando la mayor cantidad de ataques, y eso hoy día, como digo, representa el 91% de todos los casos y hechos delictuales y terroristas que se han manifestado. Paso a detallar efectivamente algunos de los casos que ustedes ya los conocen, pero que en definitiva han sido fundamentalmente incendio en Trayén, posteriormente un incendio en Mariquina, de maquinaria en Lautaro, incendio de maquinaria en Hualpín, homicidios frustrados en Ercilla, incendio en Alto Biobío, incendio en Ercilla, entre otros. Dicho eso, lo que se va a hacer fundamentalmente es reforzar el trabajo tanto de las policías y de los militares con una mayor coordinación. De hecho, bueno, la ministra tendrá que señalar eso, pero prontamente tanto ella como el presidente se trasladará a la región, fundamentalmente para no solo dar una señal de la preocupación que tenemos de la zona, sino que fundamentalmente
un cambio respecto del sentido de coordinación que van a haber entre Carabineros y las Fuerzas Armadas, fundamentalmente la Armada en la macrozona norte o sea, en lo que es Arauco, y el Ejército en Biobío. Ahora ustedes me entenderán que detalles no les vamos a poder dar, porque a nosotros se nos va a tener que medir por resultados, pero detalles es imposible entregarles, porque en definitiva esta es una política que tiene este gobierno de terminar con el terrorismo en la Araucanía, que eso es lo más importante, pero es imposible entregar detalles en una sesión como esta, porque son cuestiones que tienen que ver con la estrategia que vamos a ir desplegando y que naturalmente es sistémica, no es solamente de seguridad. Es una estrategia social también, porque hay otras instancias ahí involucradas, hay otros ministerios involucrados, pero una cuestión integral que tiene que ver con mejorar las condiciones naturalmente de la región de la Araucanía. Todos sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, que es la región más pobre de Chile hoy día, presenta los índices más bajos como índice de desarrollo humano, y por otra parte le acabo de señalar que es donde se concentra, el caso de la Araucanía, se concentra la mayor cantidad de atentados, pero la macrozona sur la que vamos a enfrentar. Y para eso efectivamente vamos a tener una política integral que no tiene que ver solamente con cuestiones de seguridad, que es muy importante, que es relevante y que es fundamental para que en definitiva terminar con el terrorismo en la región de la Araucanía, pero por otra parte es una cuestión integral que tiene que ver con mejorar las condiciones, como digo, sociales de la región, sobre todo los sectores rurales, y fundamentalmente en este caso Malleco es donde hoy día se concentra la mayor cantidad de ataques. Ministra. Muchas gracias, señor presidente. Ta- ¿No? Ahí, Estudio, presidente, en la base. como que me falta fuerza. Está antiguo ya. No, sí no tiene problema. Iría por encenderse. En algún momento. Ahí. Muchas gracias. Bueno, ser presente y agregar un aspecto importante de lo que dice el subsecretario, que son los juicios orales pendientes. Aproximadamente son 25 que están en esa zona en preparación de juicio oral, y todos sabemos, y yo creo que es un hecho de público conocimiento, que cuando enfrentamos esos juicios orales de gran envergadura y que tienen que ver con efectivamente hechos relevantes, graves también, es que la población se altera y se generan fricciones. Por lo tanto, es importante que contemos con y continuemos con el estado de excepción en atención a lo expuesto por el subsecretario, pero además no dejar de tener en vista esto que efectivamente genera conmoción en la población. En cuanto se ha realizado una pregunta respecto de la zona norte, y en especial esta figura del comisionado, quiero ser presente y también lo que se denomina escudo fronterizo. Efectivamente estuvimos días atrás con el presidente de la República inaugurando lo que se ha denominado el escudo fronterizo. Y en definitiva, ¿en qué consiste esto? Consiste en que en la zona norte del país podamos establecer un resguardo a través de distintos tipos de elementos. Uno, como ya se ha sabido, es la zanja propiamente tal. Para eso se realizó todo un movimiento con otros ministerios además para poder activar la maquinaria necesaria para hacer esta zanja en las zonas en que ello corresponde o se pueda, en atención a la geografía, no afectando además zonas, por ejemplo, de reconocimiento histórico. Ya se comenzó con esta labor, y en los lugares en donde no se pueda efectuar esta zanja, el presidente ha señalado, y así está coordinado, que se realice esta protección a través de otros mecanismos, o como más personal de las Fuerzas Armadas, o también tecnologías como drones, que ya están adquiridos, y por lo tanto lo que falta es ponerlo en marcha una vez que esté todo este escuro en las distintas regiones del país, en el norte específicamente. Ahora, esto no tiene, bueno, todos sabemos el decreto 78, donde existen autoridades que corresponden a los jefes de área fronteriza, los cuales son renovados. La última renovación fue el 6 de febrero del año 2026, renovable por 90 días, y en definitiva se les da a ellos el resguardo del área de la zona de fronteriza establecida en las regiones del norte.
El cuestionamiento que se ha dado, o la pregunta, me imagino que dan ustedes o quieren cubrir, es qué pasa con esta figura del comisionado presidencial. Esta figura no se topa bajo ningún punto de vista con el decreto 78 y las atribuciones que tienen los jefes de áreas de frontera. Por el contrario, la labor del comisionado es una labor de coordinación con los distintos actores. Por ejemplo, con el gobernador, con el delegado, también con los integrantes de las Fuerzas Armadas, con los alcaldes, y quienes estén llamados de alguna forma a colaborar con el resguardo de nuestro país. Por lo tanto, quiero dejar súper claro que, y reitero que no son atribuciones que se topen o que vayan a invadir de alguna forma o extralimitar y querer, por ejemplo, él no tiene don de mando en cuanto a las Fuerzas Armadas, solamente es un coordinador en las distintas etapas para que pueda salir adelante esto. Él ya ha tenido muchas reuniones en terreno, en las distintas regiones, en Arica y Parinacota sé que ha estado, en Tarapacá, coordinando para que de una mejor manera esto se pueda llevar a cabo entre las distintas autoridades. Esa es su función. Eso es en cuanto a las preguntas que estaban en la minuta. Ahora me quiero hacer cargo de este procedimiento que tuvimos durante 3 días y que tuvo como consecuencia 3.000 prófugos de la justicia, exactamente fueron 2.905, para que quede claro. Esto es un procedimiento que se articula a nivel país con Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. ¿Qué es lo que se quería lograr con esto? Era lograr la detención de personas que tenían órdenes de detención vigentes, ya sea para que cumplieran una condena o porque estaban evadiendo la acción de la justicia. Puede ser tan simple como ir a un juicio oral o una preparación, una audiencia en la cual no concurrieron. Entonces las opciones eran ponerla a disposición de los tribunales para que se llevaran a cabo esas audiencias o ingresaran a cumplir efectivamente la pena. Esto se empezó a articular desde la llegada el 11 de marzo y tiene que ver con el cruce de información, muchos antecedentes más, obviamente no les puedo dar, pero es una labor de inteligencia realizada por ambas policías en atención a mi calidad de ministra. Quiero que además integrar en estos desafíos más adelante a la Policía Marítima, porque tiene mucha información. Y además no me cabe duda que determinados prófugos de la justicia pueden estar en distintas caletas de nuestro país, por lo tanto sería interesante que ellos también participaran. Y como Gendarmería aparentemente va a pertenecer al Ministerio de Seguridad más temprano que tarde, también contar sobre todo con la labor de inteligencia que ellos realizan, que también nos puede dar información. ¿Quedan prófugos de la justicia? Sí, sí quedan. Por lo tanto, este trabajo lo vamos a seguir haciendo junto al subsecretario. Eso es lo que yo les puedo informar, que nos falta gestión. Le doy la palabra al subsecretario. ¿Y que te falta? Ruf, solamente. No, subsecretario, tiene la palabra. Tenemos una presentación. A través de su intermedio, disculpen, No, todavía no, no me manejo no hay problema. mucho en las formalidades, pero voy a aprender. No hay problema, subsecretario. Muchas gracias, presidente. No sé si todos sabemos cuál es el estado de las reglas de uso de la fuerza. Hoy día está en comisión mixta, ¿ya? Y por tanto es una decisión que tendrá que tomar el gobierno en su momento para ver la urgencia de esta. Pero para los parlamentarios que son nuevos en esta mesa, dado que tuvimos esta discusión nosotros, recuerdan, hace un par de años atrás, esta fue presentada el 10 de abril de 2023 por el gobierno del presidente Gabriel Boric con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y otorgar certeza operativa e institucionales a las fuerzas. Responde a una necesidad de contar con un marco legal, claro, sistémico, que regule el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, excepcionalmente de las Fuerzas Armadas, en materia pública, de orden público.
aporte normativo, sistematiza reglas antes dispersas en protocolos y reglamentos, complementa el Código Penal y leyes especiales y unifica estándares y mejora rendición de cuentas y reduce espacios de discrecionalidad. Los antecedentes y contenidos, la protección de la ciudadanía, certeza jurídica para los funcionarios encargados del orden público, el estado de tramitación aprobado ampliamente en el Senado, despachado a tercer trámite constitucional el 23 de abril del 2025. La Cámara aprobó parcialmente y rechazó 10 enmiendas, que son en definitiva las que hoy día están en la Comisión Mixta, el 12 de mayo de 2025. Y constitución de la Comisión Mixta está pendiente naturalmente debido al cambio que hubo de parlamentarios. Efectivamente habían parlamentarios, pero seguramente hay varios de esos, ¿no? Seguramente hay varios de esos que ya no están y por tanto se va a tener que constituir de nuevo. La norma aprobada en primer trámite en términos generales, acá está, gracias. Disposiciones generales, objeto y ámbito de aplicación. Se aprobó regular el uso de la fuerza por parte de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública con el ejercicio de sus funciones, extendiendo su aplicación a las Fuerzas Armadas cuando actúen en labores de resguardo del orden público, protección de recintos militares o seguridad pública interior conforme a la Constitución y a la ley. Definiciones estructurales, se incorporaron conceptos esenciales para la operatividad de la norma: armamento, armamento letal y menos letal, objetivo legítimo y uso de la fuerza. Principios rectores, se consagraron los principios de legalidad, necesidad, racionalidad, responsabilidad, rendición de cuentas como un marco de actuación. La norma aprobada en primer trámite constitucional, disposiciones generales, la formación y medios, se estableció la obligación de la capacitación adecuada y periódica junto con el deber del Estado de proveer equipamiento idóneo para resguardar la vida e integridad del personal y de terceros. Límites absolutos, se prohibió de manera expresa la tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos y degradantes. Deberes operativos del personal, se fijaron estándares de actuación, precaución, identificación, advertencia, gradualidad en el uso de la fuerza, resguardo tercero, auxilio a personas heridas, reporte incidentes y especial protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, la graduación ahí está: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y potencialmente letal. Etapas de uso de la fuerza, se estableció la siguiente: presencia, técnicas de comunicación, reducción física, uso de fuerza menos letal, uso de fuerza potencialmente letal. Y mecanismos de control y seguimiento, se dispuso la información estadística sobre el uso de la fuerza, hechos y violencia asociados al orden público. Yo, presidente, lo dejaría ahí porque en el fondo este es un proyecto que está, como digo, en tercer trámite y ustedes ya, la mayoría, mixta, perdón, y como ustedes ya conocen, la mayoría, los diputados naturalmente que nuevos podrán también interiorizarse respecto de este proyecto y esperamos, no sé, en el futuro próximo del gobierno darle la urgencia correspondiente. Gracias, subsecretario. Si bien no está en la situación, pero se abordó en la comisión anterior, las urgencias legislativas. Sí. Sí. Señor. Sí, la señora ministra se pudiese... Ahora se pagó. Gracias. Perdón que me estoy adelantando porque eso sí se había abordado, pero estoy viendo que no estaba en la citación. No, señor presidente, hay algo que tenemos especial interés, ya que Gendarmería va a estar dentro de lo que el Ministerio de Seguridad, todo lo que sea protección a los gendarmes en cuanto a su identidad. Entiendo que hay un proyecto que se encuentra en trámite y sí me gustaría que se le diera la urgencia de vida. Hoy día ellos ponen su vida todos los días, entonces no es posible que incluso en las audiencias de juicio oral ellos no tienen ningún resguardo en cuanto a su identidad. Esos juicios son públicos y en el día a día, en definitiva, claramente debemos mover todos los mecanismos para que ellos puedan desarrollar su labor con tranquilidad. Si es posible, eso le pediría la urgencia de la Comisión. Perfecto. Sí. Uno son las urgencias legislativas, pero independientemente se entiendo que se refiere al proyecto de autoría del diputado Jaime Araya. Ya habíamos adelantado que para el día miércoles vamos a tener una citación extraordinaria y, spoiler, les quiero proponer que uno de los proyectos sea el del diputado Jaime Araya. No me han hecho llegar
otros proyectos, aparte del diputado Mauro González, el de la diputada Barquese, que muy atento, no sé si el diputado Leiva tenía algún proyecto. El del diputado, qué bueno que también tiene interés en proponer eso, entonces creo que podemos abordar esos 3 proyectos en la sesión, pero eso lo vamos a ver al final de la sesión. No sé si hay algún otro punto que abordar antes de ofrecer la palabra. Subsecretario Joanet. Si me permite, Presidente, yo quería destacar a propósito de lo que señaló la ministra, y que es una cuestión que nos preocupa, es que dentro de la detención, ¿no?, de este proceso de detención masiva, que es una cuestión que efectivamente se hace, pero que ahora hubo un par de cuestiones que nos preocupan, que es, por ejemplo, la incautación de 244 kilos de ketamina, casi 245. Esta es la incautación más grande de la historia que ha habido en ketamina. Y también en ese mismo contexto se incautaron mucha marihuana, 421 kilos de marihuana, plantas 9.240, pero unidades de marihuana. Pero fundamentalmente quisiera concentrarme en eso y quisiera destacarlo porque este es un trabajo naturalmente que hacen nuestras policías, en este caso carabineros, pero que es una cuestión que nos preocupa producto de que este es un fenómeno que la ketamina no era una cuestión que llegara a estos índices, en estos niveles, si era por ejemplo la cocaína u otro, pero hoy día se está produciendo y es una cuestión que nos preocupa y en la que vamos naturalmente a estar trabajando porque esto se está ampliando. Hoy día quiero decir que tenemos solamente en Carabineros, respecto de la incautación del año pasado, ya llevamos en los primeros 3 meses un 20% más de incautación de droga, distintos tipos de droga, en comparación con el año pasado. Eso quería agregar, presidente. Gracias, subsecretario. Ministra, ¿no te ofrece la palabra? Bien. Sí, primero estaba la diputada Navillán, después el diputado Salinas. Alternadamente, posiciones políticas uno y otro. Sí. Sí, Basaletti, Leiva, González. Y ahí hacemos un... ¿Les parece? Cerramos ahí y después abrimos otro segundo bloque. Y después Jaime Araya. Después del segundo bloque, Jaime Araya, Kutzman, Cretón, Valenzuela, Negra. Tatiana Urrutia. Tatiana. Finalmente el señor Coloma. Y después el señor Coloma. Presidente, Jaime. ¿cuestión de reglamento? Por reglamento, diputado. Sí, presidente, entendiendo que el 244 establece que es una atribución suya entregar el uso de la palabra. Recuerdo que supletoriamente aplican las reglas de la sala y sería muy importante, presidente, respetar el reglamento en procurar que el uso de la palabra, como dice el artículo 55, sea alternado entre aquellas personas que tienen posiciones distintas. Solo eso. Gracias, presidente. Secretario, ¿está así o no? Ah, sí. Qué bueno. Bien. Tratando más encima de adivinar posiciones exactas, así que más encima tengo una habilidad de adivinar posiciones. Diputada Navillán tiene la palabra. ¿Les parece 3 minutos? Máximo. Máximo. Sí. ¿Ya? Me parece muy bien. No, Para evitar largas exposiciones. tienen que responder también, po. Pero, ¿les parece abordar 3 Tres. minutos? ¿Abordado? Acordado. 3 minutos y ahí vamos a dar el paso al siguiente, porque de lo contrario Sí. van a ser monólogos. Presidente. Diputada Navillán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, varios puntos que voy a tratar de... El secretario va a estar tomando el tiempo. Quiero manifestar mi preocupación en la restricción presupuestaria. Yo entiendo que efectivamente hay que hacerla, pero me preocupa, sobre todo lo relacionado con la PDI y Carabineros, porque de qué manera podemos garantizar que los vehículos, por ejemplo, estén en buenas condiciones. Por ejemplo, en la Araucanía tengo súper claro que más de la mitad de los vehículos no andan o no funcionan, y si estamos rebajando de lo que es para mantener los vehículos, malamente vamos a poder tener más vehículos en la calle. También me preocupa que esto no signifique los planes de aumento de carabineros y de PDI como funcionarios, que esta cuestión no se va a afectar con eso. Así que eso es la primera preocupación. Respecto de la macrozona sur,
acá se han dado términos muy generales que yo entiendo, no se puede entrar obviamente en detalle, pero en la práctica nosotros el día miércoles, si no me equivoco, vamos a recibir nuevamente el estado de excepción y ante un igual estado de excepción yo voy a votar igual que he votado siempre, que es en contra. Porque me parece que el estado de excepción, el decreto que determina el estado de excepción en la macrozona sur, no tiene las mismas atribuciones para Fuerzas Armadas que tiene en la zona norte. Y mientras esto no cambie, la situación no va a cambiar. Y de hecho sabemos, justamente por los juicios que están pendientes y por las acciones que hemos visto durante el mes de enero y febrero, que lo más probable es que la violencia aumente. Entonces, yo estoy de acuerdo, el Estado tiene que entrar en los sectores y tiene que mantenerse en los sectores. Esto significa disminuir la pobreza, escuelas, significa caminos, significa un montón de cosas. Pero también significa tomar detenidas a las personas que cometen los actos y que forman parte del crimen organizado y terrorismo que opera en la zona. Y por lo tanto, me parece que renovar un estado de excepción en las mismas condiciones, francamente me parecería vergonzoso. Junto con eso, quiero decir que acá hay algo que me preocupa mucho, que es el hecho de que Carabineros anunció con bombos y platillos por la prensa que dejaría de fiscalizar por el tema del robo de madera, básicamente porque no tienen dónde guardar los camiones. Entonces, a mí me parece, entonces, ¿para qué tenemos más gente si sabemos que las cárceles están llenas? Es una cosa tan absurda como esa. Si yo quiero saber, bajo la ley de robo de madera, que implica la incautación tanto de los camiones como de la madera, ¿qué va a hacer el Ministerio para lograr que de una vez por todas la tía rica, como se le conoce vulgarmente, pueda generar las acciones necesarias para poder disponer de esos bienes y ojalá en beneficio de las víctimas, que es lo que no se ha contemplado? Entonces, eso básicamente me preocupa, porque este anuncio de Carabineros hoy día nos tiene en la total indefensión respecto del robo de madera, y efectivamente no cabe ni en los corrales municipales, ni menos en los cuarteles de Carabineros. Eso va a partir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nayan. Casi perfecto, 2 minutos 53 segundos. Extraordinario. Ahora, diputado Sabat. No, perdón, Salinas. Perdón, ahí me equivoqué. Diputado Salinas. Somos paisanos, sí, así que estamos bien. Está muy bien. Bueno, primero, por su intermedio, presidente, saludar a la ministra, subsecretario. Qué bueno que haya podido aclarar. Sugeriría a todos que se presentaran y hicieran Es que en el fondo referencia al distrito que representan para que la... Iba para allá. Primero lo estaba saludando y agradecer la presencia de Bernardo Salinas Maya, de la región de Coquimbo. Primero, quiero manifestar lo siguiente. Chile siempre ha querido estar en las líderes de los países desarrollados como la OECD. Sin embargo, somos los que tenemos el Producto Interno Bruto más bajo en materia de inversión en seguridad pública. Y eso es antes de esta rebaja. Por tanto, claramente, y sobre todo aquellos países que tienen hoy día un crimen organizado de tal magnitud que pareciera que nosotros también vamos a ese mismo nivel. Por eso es preocupante esta rebaja del 3% porque afecta efectivamente a una cosa tan importante, tan relevante y que tiene que ver que ha pulverizado los estados de muchos países, que tiene que ver con el crimen organizado. Es por eso la pregunta, ministra, que más allá del 3%, también el presidente le ha pedido que también hagan el esfuerzo de 1.000 millones más. Entonces, yo no sé si eso solo fue una cosa comunicacional o efectivamente se le pidió al ministerio que rebajara 1.000 millones más de dólares. Esa es la primera pregunta. Segundo, es que efectivamente la rebaja impacta gravemente en la persecución del delito. Quiero decir que en la región de Coquimbo el narcocultivo ha aumentado de una forma exponencial. Todos los terrenos rurales que antes tenían actividad económica productiva, la pequeña agricultura, ganadería, etcétera, hoy día está copado por el narcocultivo. Y para eso se requiere mucha logística, porque efectivamente hoy día las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico son estados poderosos, son estructuras tremendamente poderosas, tremendamente millonarias, y con estos recursos del Estado no sé cuánto será el impacto de poder combatir el crimen organizado. Ese segundo término. Y en tercero, quería también solicitarle que hay una muy buena experiencia con la Subsecretaría de Prevención del Delito junto con la Subdere. Creo que también el tema de la prevención del delito es muy importante, recuperar espacios públicos, iluminar, lectores de patente, ¿no es cierto?, luminaria, recuperar plaza, etcétera. Equipamiento comunitario, deportivo y comunitario es esencial. Yo creo que sería muy interesante reflotar ese convenio porque permitió efectivamente la expertise de la Subsecretaría de Prevención del Delito y los recursos financieros de la Subdere. Quiero además decirle que preocupa esta rebaja porque esta semana hubieron
intento digamos, de asesinato de vecinos en el sector de la Ruta 41 de la comuna de La Serena. Me reuní ayer con ellos y están muy preocupados, y hoy día veo que se reduce la capacidad de carabineros, tanto de personal, equipamiento, vehículos, etcétera, y lo que ellos justamente están requiriendo es tener un retén móvil en el sector rural, que cada día aumenta mucho más la población, porque algunos han decidido ya no vivir en la ciudad, sino que vivir en el campo, pero sin embargo se sienten esta indefensión. Así que, ministra, le dejo esa inquietud, sobre todo el tema de los 1.000 millones que efectivamente se han solicitado de rebajar. Si me lo puede aclarar, sería estupendo, así uno puede pensar que solamente es 3%, y le pido que además todos los números que se han detallado en esta comisión se puedan mandar por escrito para poder estudiarlos, por favor. Muchas gracias. Gracias, diputado Salinas. Ahora, a continuación, diputado Basaletti, don Enrique. El de la base, el de la base. Más fuerte. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias, Mucha fuerza. señor presidente. ¿Se me escucha, no es cierto? Sí. Primero saludar a la ministra y al subsecretario. Felicitaciones. Suerte en este desafío que abarca ni más ni menos que una necesidad transversal para todos los sectores políticos, que es salir de una crisis que nos tiene muy complejos. Yo quisiera referirme, voy a ser súper objetivo, yo haría una solicitud para que solamente se pueda presentar al presidente, al ministro de Hacienda, y es dejar afuera a las policías en esta reducción. Porque siento que hay una falta de consecuencia con la crisis respecto a quién se le quiere disminuir el presupuesto. Salvo que a mí no me deja conforme, por ejemplo, en el subtítulo 21, de que se reduzca, o en cualquiera en realidad, inversión, de equipamiento, bajo la lógica de que hubo una subejecución presupuestaria, porque además tengo experiencia en saber que eso muchas veces obedece a ciertos secos que existen en la DIPRE, en otros lugares, que a uno lo apretan para que no, o hay tanta permisología en comprar equipamiento para carabineros que finalmente los presupuestos, después todo el mundo sabe que a octubre no se cayó la licitación, los chinos no llegaron, en fin, cualquier cosa. Entonces, yo estoy muy preocupado por este anuncio, porque esperaría que se diera prioridad a la seguridad como está en el programa, y en consecuencia, en verdad, hacer el esfuerzo por transferir ese 3% a otras carteras que, bueno, el próximo año veremos, cuando se mejore la seguridad, poder reponerla en otra materia. Sin embargo, sí, yo quisiera conocer el detalle, sin meterme en la estrategia, ni mucho menos, ni cosas que sean, digamos, reservadas, de cuáles son esas ejecuciones no ejecutadas. Yo represento, ministra, el Distrito 8 de la región metropolitana, está, por ejemplo, Maipú y Pudahuel. Le quiero decir de que ahí yo a simple vista veo que hay vehículos, un parque interesante, puede ser un tercio, que están, digamos, en deterioro y no se han reparado. Entonces, es básicamente esa mi solicitud. Muchas gracias. Gracias, diputado Basaletti. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Junto con saludar a la ministra y al señor subsecretario, que además es de la casa, felicitarlos por su nombramiento. Tienen una difícil labor y esperamos, Dios mediante, que todo resulte bien. Quisiera coincidir con el diputado Basaletti, por su intermedio, presidente, en orden a solicitar que no exista reducción ni para las policías ni para tampoco los órganos coadyuvantes de la investigación y persecución criminal, particularmente un órgano autónomo como el Ministerio Público. También me parecería del todo sorpresivo, contradictorio con la crisis de seguridad, que se reduzca a estas instancias tan importantes. Además, presidente, si usted me permite, yo creo que es un hecho público, lo señalado por la ministra a través del oficio reservado número 28, que a mi juicio requiere una especial y delicada atención. En el oficio reservado número 28, la señora ministra, fechado el 13 de marzo del 2026, hace relación o refiere de manera específica, solicitando, dada la complejidad de investigar referida, involucra la lista de crimen organizado, que se informe pormenorizadamente respecto de los fundamentos institucionales, y hace relación a una causa específica, a una investigación de la causa RUC número 25009-58803-K, denominada Clan Chen, una causa que todavía está en ejecución. A ese respecto, presidente, yo tengo mis reparos y obviamente voy a estudiar esa materia, sobre todo lo que hice relación con la fidelidad y reserva de las investigaciones del artículo 182 del Código Procesal Penal, y también en una ley muy específica
que dice relación con la divulgación de cualquier antecedente en cualquier forma de una ley, de una investigación de lavado de activos, el artículo 31, inciso final de la ley 19.1913. Pero particularmente este oficio, presidente, que está en la palestra pública, dice relación, presidente, a mi juicio, con temas que voy al término de la sesión oficial de la Contraloría, y también sería muy bueno que la señora ministra nos podría informar, porque a mi juicio es necesario establecer administrativamente el alcance y legalidad de este oficio, en tanto puede eventualmente contravenir el artículo 3º, inciso final de la ley del Ministerio de Seguridad, en tanto en ningún caso se podrán solicitar antecedentes cuya divulgación pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso, como es el caso, tal como se llama el oficio, con indicación de RUC, pide detalle pormenorizado, creo que no corresponde. Además, creo que eventualmente puede haber una contravención al elemento de fin de la legalidad, una desviación del poder, ya que el oficio se funda en hechos antecedentes que la señora ministra conoció en el ejercicio de su cargo de fiscal de Tarapacá y no en el ejercicio de su cargo como ministra de Seguridad. En tanto, a solo 2 días su nombramiento solicita dicha información sin existir antecedentes asociados a labores concretas del Ministerio sobre la materia y entendiendo que la persecución criminal es de competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Asimismo, presidente, me gustaría también, y también voy a oficiar, la necesidad de que, en función de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos, deber de abstención, las autoridades y particularmente la ministra se abstenga de realizar alguna investigación o requerir información respecto a la función desarrollada anteriormente como fiscal del Ministerio Público. Y también me gustaría consultar a la ministra en función de este oficio reservado, cuyo cuestionamiento he planteado en mi intervención y que obviamente la Contraloría General de la República podrá pronunciarse, también la señora ministra, espero, si se ha iniciado un sumario administrativo, porque la filtración de un oficio reservado de esta naturaleza y de esta entidad contraviene lo dispuesto en el artículo 61 letra H del Estatuto Administrativo, porque aquí hay una revelación de un oficio reservado suscrito por la señora ministra con temas que son muy delicados y, como señalé anteriormente, que dicen relación con una causa judicial pendiente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Se pasó un minuto, pero se lo vimos. Se lo agradezco. Diputado Mauro González, pero para que vea que tenemos tolerancia incluso en la comisión. Se cae cariño. Diputado Mauro González. Ahí sí. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, al subsecretario. Primero, ministra, a través de su intermedio, presidente, agradecer también su apoyo y presencia en la región, en Puerto Vara especialmente, debido a este brutal ataque que recibió un funcionario, el suboficial mayor Javier Figueroa, que en paz descanse. Gracias a usted, también al presidente, por hacerse parte como gobierno desde el primer momento. Esto ocurrió el 11 de marzo y usted viajó de inmediato, así que eso se valora. Pero al mismo tiempo solicitarle que se siga haciendo todos los esfuerzos para poder encontrar a los responsables, a los asesinos, llevarlos ante la justicia y que se aplique todo el rigor de la ley. En segundo punto, presidente, yo me quiero sumar a la preocupación respecto a la restricción de presupuesto para las policías. Sin lugar a dudas, se le tiene que echar una vuelta a ese tema. O bien solicitarle más precisión cuando el subsecretario habla que existe una restricción que todos sabemos por qué, ¿cierto? Que se justifica en relación a lo que el país está pasando en materia de déficit fiscal, pero el subsecretario dice no se afectarán temas sensibles. Sería interesante a qué se refiere con temas sensibles, que sea más claro, que exista certeza en relación a que la reducción de presupuesto no va a afectar esos temas sensibles, porque en definitiva efectivamente tenemos un gobierno de emergencia. La emergencia está vinculada en gran manera a temas de seguridad y son nuestras policías, carabineros, la PDI, las que tienen que tener certeza a que su presupuesto, a que sus condiciones de trabajo no van a mermar, sino que incluso van a mejorar. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado González. Diputado Coloma. Es que se está alargando el segundo grupo, entonces uno más y después le damos el espacio al diputado Jaime Araya también, si es que si prefiere el diputado Jaime Araya esperar. Ya, perfecto, diputado. Muy cortito, ministra, bueno, agradecerle la visita, también al subsecretario.
Hoy en día tenemos distintos actos de criminalidad en distintos centros de salud, ya sea CEFAM, ya sea SAT, ya sea distintas entidades o clínicas, pero no hospitales. Y me llama mucho la atención que solamente por nombrar el año 2024, en San Bernardo hubieron 219 ataques a miembros de atención primaria. ¿Qué tiene pensado el Ministerio cómo atacar esto y cómo atacar esta nueva ola de crimen también? Muchas gracias, ministra. Bien, ministra, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me voy a ir primero a la última pregunta, porque justamente una de las acciones que tomamos como Ministerio de Seguridad era dejar sin efecto los enlaces de Carabineros para distintas autoridades que tienen relación con el Ministerio de Seguridad, específicamente los CEREMI y los delegados. Esos enlaces pueden haber tenido una contribución importante para efectos de coordinación y en especial transmitir noticias, por ejemplo, a las autoridades o procedimientos de relevancia. Sin embargo, en atención a la política que queremos generar, que es la presencia de carabineros en las calles, es que se estimó que esos carabineros, y se conversó con el general director de carabineros, es mejor que estén en algunos lugares de relevancia, tales como los CEFAM, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo un análisis de qué hospitales, servicios de salud tengan mayor peligrosidad y en atención a eso vamos a ir dotando a esos lugares con carabineros según la realidad de cada uno y también conciliando que pese a sacar los enlaces igual no son tanto, pero llegan a ser más de 30. Entonces, esa es la idea. Ya se hizo en San Bernardo con un CEFAM que incluso tiene puerta de metal. Entonces, en eso estamos trabajando. Es una preocupación no solamente por el personal de la salud, sino también de todos los que van a dicho establecimiento a controlarse o cualquier acto de salud. ¿Mm? Sí. Si es posible, señor presidente, que se complemente, tiene algo que decir. Subsecretario. Sí, bueno, el lunes pasado tuve una reunión con la directiva de los funcionarios de salud, ¿no? Sobre este tema. Nos reunimos con el delegado de la región metropolitana, con el subsecretario de Interior, la subsecretaria de Prevención del Delito y el subsecretario de Salud, e instalamos una mesa de trabajo justamente por este tema, que es un tema que naturalmente está afectando permanentemente. Fue en Paine hace una semana, un ataque, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Justamente, además de tener una mesa de trabajo permanente, lo que vamos a hacer es ir evaluando permanentemente cuáles son los lugares o los consultorios que están en mayor riesgo. Me explico. El año pasado, por ejemplo, Villarrica fue, pero ya Villarrica no lo es, ¿no? Entonces, por tanto, no podemos seguir con la misma seguridad porque lamentablemente, como lo acaban y lo sabemos perfectamente, tenemos recursos limitados de carabineros. O sea, no podemos tener un carabinero por centro de salud, pero sí lo que podemos hacer es una coordinación permanente con los delegados regionales, en este caso el delegado de la región metropolitana, para que efectivamente los funcionarios de carabineros, en coordinación también con los funcionarios municipales que se dedican a la seguridad, puedan justamente coordinar esta atención. Bien. Sí, me gustaría contestar al señor Leiva. Bueno, yo comparto la apreciación de que es sumamente grave que un oficio reservado esté en manos de varias personas, no solamente parece del señor Leiva. Por de pronto está publicado en vivo, entiendo. Sí, gravísimo. No sé cómo se habrá efectivamente divulgado una información que es delicada. Y bueno, yo quiero ser presente que entiendo que actué dentro de mis competencias sin vulnerar la Constitución, su artículo 5º, 6 y 7. Yo jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo y esas posibilidades me las da el artículo 3º de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, no solamente el artículo 3º, sino el artículo 4º, letra D, y además el artículo 5º, letra P. Si yo no tuviera la posibilidad de pedir a policías y a carabineros determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio de Seguridad entonces serviría poco.
Eso es lo que entiendo yo, independiente de una opinión contraria que pueda tener usted, pero eso es lo que entiendo yo, y yo lo que estoy haciendo es ejercer mis facultades. A mí me parece, más aún como funcionaria pública, si es que de dicha respuesta pudiese haberse aparecido, quizás, que este cambio se debió a la comisión de un delito, más aún estoy obligada a ver qué es lo que pasó. Jamás he pedido antecedentes de la misma investigación, y eso quiero que quede claro, no lo he hecho en este caso ni tampoco en otro. Entonces, así las cosas, espero haber podido dar cuenta o por lo menos haber zanjado parcialmente su inquietud. Pero, ¿se va a realizar alguna denuncia al respecto? A propósito de la pregunta del diputado Leiva, si es que va a haber alguna persecución de responsabilidades. Por su intermedio, presidente, en atención a que me doy cuenta que este oficio está en todas partes, claro, vamos a hacer una denuncia, la denuncia respectiva, tanto administrativa y verificar si es que alguna penal también. Bien. Ahora la palabra, diputado. Perdón, presidente, que falta respuesta a las inquietudes planteadas por la señora Gloria Navillán y coinciden con las, luego coincide el señor Basaletti con las manifestadas por don Mauro González respecto de la disminución, la primera sobre macrozona sur y disminución de presupuesto carabinero. A lo mejor van a contestar al final de todo. Sí. Bien, ministra o subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Espero contestar algunas. Por su intermedio, la diputada Navellán. Respecto a la macrozona sur, yo quisiera señalarle algunas cuestiones, las he traído aquí anotadas justamente porque creo que la importancia sí lo merita, ¿no? La presencia de las Fuerzas Armadas, y por eso que es importante aprobar permanentemente el estado de excepción, porque todavía, y lo dije en la primera etapa, lamentablemente no se ha resuelto un tema que tiene que ver con orgánicas terroristas reconocidas. Le acabo de mostrar el informe que tenemos, que se lo dejaremos para que lo vean el resto de los parlamentarios. Pero la presencia de las Fuerzas Armadas ha permitido liberar la carga operativa de las policías, eso es objetivo, ¿ya? Lo dijimos recién, no tenemos todas las policías que quisieran, ese es un tema que vamos a trabajar, el presidente nos ha pedido que trabajemos con la ministra, estamos en eso, y por tanto, como no tenemos todas las policías, lo que hace justamente las Fuerzas Armadas es liberar carga operativa, permitiendo realizar con mayor eficacia y eficiencia el control de medidas cautelares de protección y entrega de órdenes judiciales. Es de público conocimiento y consenso que la presencia de los militares ha significado que eso vaya en directa relación a la disminución de hechos de tipo terrorista o ataques de violencia rural, como se llame. En el caso del Parque Vehicular de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones en la región del Biobío cuenta con una operatividad de 86% y 95%, respectivamente, mientras que la Araucanía este indicador asciende 83% y un 90% respectivamente. Dado lo anterior, la presencia de las Fuerzas Armadas permite también reforzar las capacidades instaladas de las policías en la zona. El empleo militar también ha permitido dar protección al personal policial para la realización de operativos de detención, de muchos de los cuales han concluido con el encarcelamiento de una amplia base dirigencial de las orgánicas terroristas, mermando así su capacidad operativa y logística. Entre 2022 y 2026 se realizaron más de 400 detenciones, sujetos pertenecientes a 12 orgánicas radicales presentes en la macrozona sur, y ahí hay que destacar fundamentalmente el trabajo coordinado con la Fiscalía, ¿no? A este apoyo a operativos policiales se deben sumar otras tareas que contribuyen a incrementar el bienestar y desarrollo de la población, tales como patrullaje a postas rurales, a propósito de lo que decía el diputado Coloma por su intermedio, infraestructura hídrica, agroalimentaria y el soporte de las policías en labores asociadas a temporalidad estival y a incendios forestales, lo que llamamos lamentablemente como temporada de cosecha, que se hace con militares, ¿no? Que algún día espero que así no ocurra. Asimismo, la posibilidad de emplear bases militares adelantadas en medios militares puestos a disposición por las Fuerzas Armadas ha permitido a Carabineros realizar operaciones de carácter mixto, incidiendo en una mayor protección en la profundidad del territorio, mayor disuasión y por tanto una mayor capacidad de control territorial. Finalmente, hay que considerar que esta variación en la ocurrencia de violencia rural o terrorismo, de tipo terrorista, puede deberse a una menor concentración de la violencia política en grupos históricos, a una mayor dispersión en nuevas orgánicas emergentes, inclusive a una reconfiguración de su dirigencia, lo cual reafirma la necesidad
de que al menos mantener el despliegue y empleo policial y militar en el territorio. También le quiero señalar, a propósito de lo que se ha señalado y de la pregunta, que nos hemos reunido con varios alcaldes de la región de la Araucanía, por ejemplo, con los alcaldes de la zona costera, y por instrucciones de la ministra vamos a tener mañana una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional, la Subdere, don Sebastián Figueroa, para justamente, a propósito de lo que se ha preguntado acá, coordinar los PMU de seguridad en términos de coordinarlo en materia de seguridad, de cámaras, por ejemplo, en los caminos, y ese tipo de cuestiones que van a ser coordinadas a nivel nacional, y dependiendo de la zona vamos a nosotros orientar en este caso también la entrega de los PMU en materia de seguridad, y esa es una cuestión que vamos a coordinar con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por otra parte, aquí se ha señalado respecto de los recursos, y yo lo he dicho, efectivamente todos sabemos que a todos no nos gusta que nos disminuyan los recursos, o sea, y sabemos cuál es el rol de Hacienda, pero tenemos una situación que es la situación del país, y es la que tenemos que enfrentar, y cuando a nosotros se nos da una instrucción, nosotros tenemos que cumplir esa instrucción, presidente. Por tanto, en ese caso, para lo que señala el diputado Basaletti, lo que yo he planteado respecto de la subejecución de gasto de personal, el año pasado efectivamente hubo una subejecución de 18.000 millones de pesos, eso está ahí. Por otra parte, en la subejecución de bienes y servicios, lo que tiene que ver con vehículos, una subejecución de 13.000 millones de pesos, y por tanto Carabineros nos ha asegurado que ahí efectivamente podemos tomar recursos. Ahora, ojalá no lo tuviéramos que hacer, pero hay que hacerlo. Y respecto de la instrucción que tenemos, nosotros tenemos que cumplirla. Por otra parte, sobre lo señalado respecto de la situación de Coquimbo, efectivamente, lo ha dicho el diputado Salinas, ahí tenemos una situación bien particular sobre la plantación de marihuana, y efectivamente ahí tenemos un trabajo además con el nuevo delegado, una coordinación justamente para atacar ese que es un problema, si bien es nacional, pero efectivamente en la región de Coquimbo es exacerbado, mucho mayor, sobre todo los sectores, así es, sobre todo el sector precordillerano, ¿no? Y por tanto ahí también vamos a realizar, la ministra nos ha instruido justamente que en conjunto con el delegado nosotros nos concentremos en esa como una cuestión puntual respecto a la región, por su intermedio que ha señalado el diputado Salinas. ¿Y cuánto tengo, señor presidente? Bien, diputado Jaime Araya, después el diputado Kutzman, Valenzuela, Urrutia, Sabat y Pinilla. Muchas gracias, presidente. Ay, perdón, Cretón está después de... Toda la razón, han sido varios. Urrutia, partimos mientras con Jaime Araya, después de Urrutia viene Cretón y después de Sabat venía Neira. Gracias, presidente. En primer lugar, darle la bienvenida a la ministra, saludar a nuestro ex diputado y actual subsecretario. Y en primer lugar quisiera consultar respecto a las RUF, porque estaba mirando la presentación que han acompañado y más bien da cuenta de la situación actual. Mi pregunta era muy concreta. ¿Cuál es el itinerario que sacaron o que tienen definido ustedes para tener a la brevedad reglas de uso de la fuerza para que las Fuerzas Armadas, de una vez por todas, puedan colaborar con Carabineros en tareas de seguridad? Lo digo responsablemente, yo soy diputado de la región de Antofagasta y teniendo nosotros infraestructura crítica, tenemos una verdadera invasión de narcotráfico, marihuana que viene desde Bolivia. Y hay una pandemia de robo de camionetas desde Chile hacia Bolivia. Y eso con Fuerza Armada de la frontera. Entonces aquí las RUF han sido el impedimento sistemático para que la Fuerza Armada den una serie de explicaciones para no participar con determinación en labores de orden público. Entonces, de ese punto de vista, yo quisiera, ministra, que usted pudiese decirnos cuál es el itinerario, no en qué es lo que están. ¿Cuándo le van a poner discusión inmediata a las RUF? Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Tanto se dijo en el periodo pasado que no había voluntad del gobierno de sacar las RUF. Aquí ustedes tienen la herramienta constitucional que es la discusión inmediata para que tengamos este debate y de una vez por todas las Fuerzas Armadas puedan ayudar y colaborar con Carabineros, particularmente en la macrozona norte. Segundo tema, ministra, que quisiera una respuesta quizá un poco más precisa, y tal vez este no es el espacio, pero ojalá lo pudiese esbozar, respecto de escudo fronterizo. Escuché con mucha atención lo que ustedes estaban relatando, pero la verdad de las cosas es que, como diputado de la región de Antofagasta, nuestros temas, se lo vuelvo a insistir, es que nosotros tenemos el decomiso más alto de marihuana en la negra, y eso ingresa desde Bolivia. Entonces nosotros necesitamos tener
una respuesta que la zanja yo creo que es un buen esfuerzo, un puntapié inicial, y lo hemos dicho muchas veces, esto tiene que ser una solución integral, y por lo tanto yo no sé si ustedes en escudo fronterizo tienen algunas medidas más específicas para prevenir robo de vehículos, porque finalmente los vehículos que se roban en Chile van y los cambian por droga, que a la semana reingresan desde la región de Antofagasta. De hecho, por de pronto hoy día decomisaron 500 y tantos kilos, hace un par de días atrás vimos en Vallenar una persona que andaba arrancando de Carabineros en medio de la pampa con marihuana. Entonces, si escudo fronterizo, además de la zanja, incorpora otras medidas para combate al narcotráfico y operaciones de crimen organizado en frontera. Y la tercera, ministra, evidentemente una polémica que ha salido en medios de comunicación, lo quiero decir con mucha responsabilidad, yo espero que lo que se ha firmado en los medios no sea real, pero se ha sostenido que la subdirectora de inteligencia y crimen organizado, la señora Consuelo Peña, habría sido removida por solicitud de la señora ministra de Seguridad. Y quisiera saber si eso es efectivo en esos términos y cuál fue el mecanismo de remoción que se utilizó en caso que aquello fuese efectivo. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Araya. Diputado Guzmán Leandro. Gracias, presidente. Yo como la ministra estoy aprendiendo igual, así que creo que si me refiero a usted tiene que ser por intermedio del presidente. Así que por intermedio de usted, presidente, la felicito por su trabajo, por su esfuerzo, por haber estado presente, por el grave caso que sucedió al carabinero en Puerto Varas, con el lamentable, digamos, fallecimiento de él, también al subsecretario. Y entiendo el esfuerzo grande que se está haciendo, lamentablemente, por el hoyo fiscal que nos dejó el gobierno anterior. Y bueno, nos tenemos que hacer cargo y entiendo que eso significa apretarnos el cinturón, como se dice en buen chileno. En la región de Los Ríos, la región a la cual yo pertenezco y represento, junto con el diputado Sabat, que está aquí presente al lado del subsecretario, tuvimos un hecho de connotación pública en febrero con respecto a los drones de vigilancia. El delegado del gobierno anterior señaló que era por falta de presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Ya? Subsecretaría de Prevención del Delito que dirigía el gobierno anterior, ¿se entiende? Entonces, me gustaría aclarar y saber si va a haber presupuesto, por lo menos en la región de Los Ríos, ya que la vigilancia por drones para nosotros es clave en los hechos terroristas que han ocurrido en la región, y la vigilancia, debido también 2 años consecutivos, ¿cierto?, sin presupuesto. También para el control de tomas. Nosotros tenemos un problema en la comuna de Másfil con tomas intermitentes, ¿cierto?, que son difíciles de poder registrar. Yo creo que la Araucanía, el diputado Cretón, la diputada Navellán tienen bien claro al respecto, porque no es una toma constante, sino que es cada vez que los propietarios quieren hacer uso, hay animales ajenos, cuando quieren sembrar no se les deja, se cortan los cercos, etc. Entonces, y también el robo de madera, que también es algo muy importante. También una consulta con respecto a saber cuál va a ser la mirada del Ministerio y de la Subsecretaría con respecto a los consejos comunales de seguridad. ¿Ya? Que yo fui concejal, Omar, que es diputado, fue alcalde también en su oportunidad, y creemos que hoy día los consejos son más bien como una obligación muchas veces para algunas autoridades, no para los alcaldes y los concejales, que yo creo que es algo bastante prioritario, pero si hay alguna visión con respecto, ministra, subsecretario, de alguna modificación al funcionamiento de los consejos comunales, nosotros levantamos en muchas oportunidades, me tocó como concejal, por ejemplo, la venta de medicamentos robados o de medicamentos, digamos, en las ferias, por parte, yo creo que algunos mismos pacientes que venden, digamos, sus propios medicamentos, pero muchos de ellos también son robados. Si usted tiene alguna posibilidad o ha visto, digamos, alguna posibilidad de generar cambios en los consejos comunales de seguridad, algo lo conversamos con el diputado Basaletti en alguna oportunidad. Así que eso, ministra. Muchas gracias por su tiempo y por su presencia aquí en la comisión. Gracias, diputado Guzmán. Diputado Valenzuela. Por su intermedio, presidente, bienvenida, ministra y subsecretario, gracias por estar acá. Contarles que me presento, soy Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente, y además diputado por el Distrito 7, en la ciudad en la cual estamos, Valparaíso. Quiero contarles que hoy día estamos absolutamente sorprendidos porque se valora absolutamente el recorte presupuestario, necesitábamos un orden fiscal, pero no en esta cartera. Yo me sumo a lo que dice el señor Basaletti, el diputado, no a las policías y no en la cartera. En Valparaíso hoy día tenemos los liceos
públicos completamente capturados por el mundo narco. Hoy día los profesores, los auxiliares están viviendo realmente una vida de terror. Y se lo digo porque me lo han denunciado a mí de manera secreta, oculta, como usted quiera. Sumado a que yo vengo de un Cerro Valparaíso, soy del Cerro Rocuán, y nosotros los vecinos sabemos cuando llega la droga que inunda los cerros, y lo sabemos porque hay fuegos artificiales improvisados, lo cual es un desastre. Sumado a que hoy día la familia porteña, la familia de San Antonio, la del distrito, la de la región y la de Chile, ha perdido la calle. Y nosotros en algún momento nos preguntamos cómo recuperamos la calle para las familias. Se ha perdido el emprendimiento, hoy día los locales cierran a las 6 de la tarde, la gente no está llegando a fin de mes, entonces evidentemente esto tiene consecuencias económicas. Y desde ese punto de vista entonces la pregunta es más bien fundamental y general. Digo yo, ministra, ¿cómo se compatibiliza, el discurso de darle prioridad a la seguridad y estamos haciendo un recorte presupuestario? Segundo, ¿el gobierno está dispuesto a echar pie atrás si es que los ratios no le dan y empiezan a retroceder en los números y en los objetivos? Y por último, yo creo que la pregunta, si es que ustedes están confiando en este plan que están impulsando hacia adelante, un peso menos en seguridad, que hoy día lo hay un 3% menos, ¿no va a significar que le vamos a entregar inseguridad a la familia chilena? Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Valenzuela. Diputada Tatiana Urrutia. Muchas gracias, presidente. Soy Tatiana Urrutia, representante del Distrito 8, de la comuna de Cerrillo, Maipú, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Colinda, Lampa, Tiltil. Agradecer a la ministra y al subsecretario por estar aquí, lamentar la ausencia de la ministra de Prevención del Delito, de la subsecretaria de Prevención del Delito, tema que es tan relevante como la persecución y el control. Creo que hemos hablado poco aquí de aquello. Primero quisiera hacer puntos sobre algún tipo de confusión que tenemos sobre la prioridad legislativa en materia de seguridad. Hemos visto que en sus entrevistas ha hablado de tres, en particular de 3 proyectos legislativos. El ministro de Sexpress comunicó 20 proyectos prioritarios, donde 9 de ellos eran prioridad. Entonces, saber cuál es la prioridad legislativa en materia de seguridad del gobierno. En segundo lugar, durante toda la campaña electoral y durante este tiempo que lleva el gobierno ya en ejercicio, hemos escuchado de esta urgencia, y esta urgencia o esta emergencia, por ejemplo, no se condice con el no nombramiento de los seremis de seguridad, que son clave para la coordinación en cada una de las regiones. Entonces, también entender qué es lo que sucede por el no nombramiento de los seremis de seguridad en particular. Si es que hay, porque tiene definiciones técnicas, si es que hay un problema técnico o es que hay un problema político por el que hoy día las regiones en particular están viendo mermada su capacidad operativa. ¿Cuánto nos cuesta el comisionado en el norte? Quisiera saber, dado que este es un organismo que también es nombrado por decreto, saber cuánto es el valor de esto, porque entendemos que es una labor de coordinación, como la ministra ha expresado aquí, pero esa labor también la cumplen el delegado presidencial y el Ceremi, que aún no se nombra. Entonces, entender cuál es la diferencia y cuál es el valor de lo que le está costando también a Chile esto. Y por último, sobre el presupuesto de la Agencia de Seguridad, se menciona recortar en personal y capacidades. Esta es una agenda nueva, creada por el gobierno anterior, que responde a reponer una institucionalidad para que nos pongamos al día en esta materia. Entonces, hoy día vemos que con este recorte se podría mermar este trabajo. Entonces, entender cuáles son más profundamente los argumentos para creer que hoy día la ciberseguridad no es una prioridad o se programa este recorte. Y me llamó mucho la atención sobre el recorte al programa Somos Barrio Prioritario, entendiendo también cuál es el enfoque que le quiere dar este gobierno en materia de prevención. Este programa ha ido a intervenir los barrios y creemos que por mucha importancia que exista, yo comparto la preocupación sobre los recursos que se le pretenden quitar a las policías, pero también no podemos solamente abocarnos a esa área y nos preocupa que se llegue a recortar a priori estos dineros que además Guillermina Bustamante, los jóvenes y niños en nuestros barrios, que sabemos hoy día es un problema gigante a futuro y queremos poner todo el foco en aquella materia.
Eso por ahora. ¿Sí? Gracias, diputado Urrutia, diputado Cretón y después diputado Sabat. Ahí sí. Yo todavía no Desde la acostumbro a esto Araucanía, tampoco. diputado Oye. Cretón. Claro, comisiones sin violencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo soy Eduardo Cretón, soy de la región de la Araucanía, junto con la diputada Gloria Navellán. Felicitarla por intermedio del presidente, ministra, también al subsecretario. Cuentan con todo nuestro respaldo y sé que no es fácil tener que recortar presupuesto en el Ministerio de Seguridad. A nadie nos gustaría, por supuesto, pero lamentablemente, como dijo el diputado Guzmán también, esta es una situación que estamos heredando, donde el recorte fiscal ya no es una opción, sino que es algo necesario. Lo importante acá va a ser recortar en aquellos aspectos que efectivamente hay que recortar. Y en ese sentido, la primera pregunta es con respecto a si es que dentro del Ministerio de Seguridad está contemplado el tema de las auditorías totales que se están haciendo en otros ministerios. Y lo pregunto particularmente por dos planes, que es el plan Calle sin Violencia y el plan contra el crimen organizado de la administración pasada. Hay un informe de la DIPRES que criticó duramente ambos planes, que dice que tienen deficiencias en las bases estructurales, y por lo tanto a mí también me gustaría la solicitud de que se nos pudiese hacer llegar ese informe de la DIPRES y que pudiésemos evaluar efectivamente si esos planes del gobierno anterior estaban funcionando de manera correcta o no. Lo segundo es con el estado de excepción... ¿Le parece tomarlo como acuerdo? ¿Que no haga llegar el informe de la DIPRES? ¿Oficiamos inmediatamente? Acordado. Gracias, presidente. Lo segundo es, respecto al estado de excepción, acá voy a diferir amistosamente con mi diputada Gloria Navellán, en el sentido de que efectivamente yo comparto este objetivo que se ha planteado el gobierno de que en 4 años no tengamos que vivir con estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía. Lo comparto. También comparto que el decreto que vamos a aprobar, y yo espero contar con el apoyo de la oposición en esta semana, es insuficiente. Pero mientras siga habiendo violencia y terrorismo en la región de la Araucanía, necesitamos el estado de excepción constitucional porque ha sido la principal herramienta que nos ha permitido bajar los índices de violencia y terrorismo en la región de la Araucanía. Sí creo que a futuro, cuando discutamos una nueva renovación de esto, sería bueno acotarlo, a raíz de la presentación precisamente que hizo el subsecretario de que hay sectores donde se concentra la violencia, y eso lo sabemos muy bien en la provincia de Malleco. Quizás este estado de excepción ya no es necesario en algunas zonas de la región del Biobío, ni tampoco en la región de Los Ríos, pero sí tener mayor presencia en la provincia de Malleco. Y también, con respecto a este punto, ministra, yo lo había solicitado en la comisión pasada, pero me gustaría que nos dijeran en qué estado está la Política Nacional contra el Terrorismo. La ley que crea el Ministerio de Seguridad, en su artículo 4, letra C, le encarga al Ministerio de Seguridad tener una Política Nacional contra el Terrorismo. Y la verdad es que en la administración pasada no vimos ni media página de esa Política Nacional contra el Terrorismo. Entonces, si esto no hicieron la pega, el Ministerio anterior, me gustaría que pudiésemos avanzar en eso. Y por último, la última pregunta tiene que ver con respecto a la situación que queda Gendarmería, producto de la reforma que separa el servicio de reinserción y que ingresa a Gendarmería a las fuerzas de orden con respecto a la RUF. Me gustaría que en la tramitación dejáramos muy claro de esas reformas que hay que hacer, que las futuras RUF también se van a aplicar a las fuerzas de Gendarmería. Muchas gracias. Gracias, diputado Cretón. Diputado Sabat. Buenas tardes, ministra. Bienvenida, subsecretario. Soy Omar Sabat, diputado de la región de Los Ríos, al igual que el colega Leandro Kunzman. No soy miembro permanente de esta comisión, fui invitado también por mi colega Eduardo Cretón. Pero solo quiero plantear un par de cosas desde la mirada municipalista un poco. Primero, compartir lo que dijo el colega Basaletti con respecto a la rebaja a las policías. Por mi parte, yo también discrepo un poco de que se haga eso, ministra, porque uno cuando trabaja directamente con las policías se da cuenta la labor fundamental que cumplen en cada una de las comunas del país. Lo segundo que quería plantearle es que la región de Los Ríos es la 4ª región con mayor aumento de crimen organizado en Chile. Y es una muestra que sacó, un estudio que sacó la Universidad de San Sebastián, lo que es bastante preocupante porque nuestra región era una región muy segura. De hecho, mientras fui alcalde de Valdivia, nosotros creamos todo un sistema de seguridad que Leandro, el colega Kunzman, debe recordar, de seguridad que nos fue bastante efectiva, incorporando tecnología, instalando cámaras Full HD con monitoreo constante, que nos sirvió también para el estallido, para identificar quiénes estaban quemando la ciudad,
instalamos alarmas comunitarias, creamos más de 70 comités de vigilancia con los propios vecinos que nos colaboraban, ayudaban a reducir los índices de inseguridad. Creamos espacios públicos, recuperamos espacios públicos que eran sitios baldíos, como se les llama, iluminamos, hicimos, y además con estrategias, con diferentes áreas sociales con las propias comunidades, que fue muy efectivo. La postulación a proyectos a la Subsecretaría de Prevención del Delito también fue clave. Los proyectos que están con la Subdere son clave. Los proyectos de recuperación de barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es clave, porque también se le va cambiando de una u otra forma las caras a las poblaciones, a los barrios de cada una de las comunas. Entonces, ministra, más que pregunta, yo solo quiero humildemente sugerir que se haga un refuerzo con el trabajo municipal, es fundamental, y también lo que bien decía Leandro del Consejo de Seguridad Pública, si es que va a haber algún tipo de modificación más, porque me tocó presidirlo, y más allá de la información que recibíamos, creo que faltaba más acción constante, pero así con todo lo que pudimos coordinar y organizar, la comuna de Valdivia la teníamos bastante segura. Lamento que después el municipio cayó en otras manos y dejaron de lado una serie de cosas que eran efectivas y que hoy tenemos. Cada sector de Valdivia, la mayoría de la región de Los Ríos, está con un microtráfico de drogas brutal. Entonces, ministra y subsecretario, yo creo que el fortalecimiento del rol municipal es clave, poder articular, termino inmediatamente, gracias presidente, a través de su intermedio, articular un reforzamiento de los equipos municipales y también la creación de oficinas de seguridad pública en cada municipalidad y que ojalá esté con algún tipo de presupuesto, digamos, adjunto para que se puedan crear. Eso, muchas gracias. Bien, diputado Pinilla. Después la diputada Marlene Pérez. Perdón, y después el diputado Neira. O sea, que el diputado Pinilla, primero porque integrante de la comisión, diputado Marlene Pérez, diputado Neira, y no sé si alguien más, diputado Urcullo, y ahí cerramos, vamos a la respuesta porque después tenemos que tomar acuerdo para la próxima sesión, de lo contrario se nos va a generar un desastre administrativo para la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias. Primero que saludo a la ministra, por supuesto, y al secretario. Felicitaciones por su nominación y, bueno, les deseo el mayor de los éxitos en su labor. Mi nombre es Patricio Pinilla Valencia, yo soy diputado del Distrito 21, región del Biobío. Obviamente que también comparto toda la preocupación referida al recorte. Yo creo que es una mala señal, muy mala señal. Este recorte de un 3% parejo creo que demuestra improvisación. Aquí se va a haberse seleccionado qué áreas y cuáles sí, cuáles no. Uno entiende que puede haber dificultades, pero hasta en la casa hay algunas cosas que uno no toca cuando son importantes y hay que reducir los gastos. Y aquí creo que están equivocando profundamente el camino porque, no lo voy a detallar, pero cada uno de los puntos que aquí ustedes nombraron, todos generan preocupación. Personal, carabineros, los planes de prevención. El Ministerio de Seguridad también tiene mucho que ver con la prevención, no solamente con la persecución del delito. Y dicho sea de paso también, la señal que se da con los 3 primeros proyectos está bien, son herramientas importantes dentro de un procedimiento penal, pero ¿y qué pasa con la prevención en relación con la comunidad? ¿Qué pasa con el trabajo municipal, la nueva dirección de seguridad municipal? Hay harto que hacer para quienes han dicho que se han preparado por mucho tiempo para asumir estas funciones. Y lo mismo, inmediatamente toco el tema del estado de excepción, abarca también a la provincia de Biobío, provincia de Arauco, parte del distrito. Yo esperaba algo más novedoso, algo más original. Yo esperaba que después de tanta crítica, pero durísima, yo lo viví como ciudadano, los veía en la televisión, diciendo aquí se ha hecho todo mal, ahora vamos a tener una cosita interesante y novedad, y veo absolutamente lo mismo, que se camina por el mismo camino, dio resultado, mantiene todo, pero la inversión sigue detenida, la gente está estigmatizada la zona, son los mismos territorios, escucha, decepcionante desde ese punto de vista. Y finalmente también decepcionante lo que está circulando en la prensa, ministra. Yo también creo que es grave. Quienes tenemos conciencia del tema jurídico y del servicio público y de las normas que regulan la organización pública, lo que pasó con esta situación que se está ventilando en la prensa respecto de la subdirectora de inteligencia,
y su remoción, no solamente uno requiere la norma, como lo plantean algunos parlamentarios acá, pero también el fundamento. ¿Por qué en este momento? Porque el contexto es complejo. Usted era fiscal en ese momento, justo de la zona de Tarapacá, 2 días de asumida pide antecedentes con ese nivel de detalle respecto de esa situación. Yo creo que aquí no sé, se expuso demasiado a una situación que distrae lo que a nosotros nos interesa, que son los temas de seguridad. Igual vamos a pedir las explicaciones, también vamos a oficiar, vamos a pedirle a usted que nos diga por escrito las razones, también a la PDI por qué se acepta tan rápidamente la remoción, y bueno, obviamente que con esos antecedentes veremos qué más pasos siguen, porque no es una buena señal. Siento que hoy día, sí, termino con esto, siento que hoy día la ministra de Seguridad debe tener cuidado, prudencia. Más aún, ministra, cuando en mi zona, termino con esto, 20 segundos, en mi zona hay una causa judicial que ha creado gran impacto público, donde está el Ministerio Público fuertemente cuestionado, solamente porque el fiscal a cargo ingresaba los datos de otra causa en el computador y consultaba los datos que le pedía su esposa, que era abogada de narcotraficante. Violación de secreto, ¿cierto? Entorpecimiento de la investigación, delitos que prontamente van a salir a la luz pública. Eso, Presidenta. Dejo la nota de preguntas. Bien. Le pediría a los siguientes diputados si podemos bajar a 2 minutos, por favor. Diputada Marlene Pérez. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. La verdad que creo que se ha dicho todo, pero lo primero, desearle a la ministra y al subsecretario todo el éxito, porque yo entiendo que la grave crisis que tenemos en materia de seguridad es un tema que nos interesa a todos, y por lo tanto creo que acá, si a ustedes les va bien a Chile, y le va bien a las personas, y eso no lo podemos olvidar. Y me interesa mucho tomar este minuto para poder decir que estamos invadidos por el crimen organizado, por las bandas organizadas, por el narcotráfico. A mí, sinceramente, me preocupa este recorte presupuestario para las policías. Sinceramente, ministra, me gustaría que se pudiera reevaluar. Creo que hoy día necesitamos apoyar a nuestras policías, darle más respaldo a nuestras policías, más recursos, porque sabemos que están sobreexigidos, porque sabemos lo que están viviendo, porque faltan policías, faltan carabineros, está también gendarmería, las cárceles están hacinadas. Entonces necesitamos entender que uno de los mayores dolores que hoy día tienen los chilenos es la seguridad, y por lo tanto me parece que entiendo perfectamente la situación que dejó el país el gobierno anterior, pero creo que la seguridad es prioridad para todos los chilenos, y en eso tenemos que estar todos de acuerdo y intentar sacar adelante, digamos, este ministerio, y que le vaya bien, por supuesto, a usted y también a nuestras policías, poder respaldarlo con todo y especialmente con el presupuesto. Quería mencionar otras cosas, pero entiendo que se termina ya la comisión, así que para la otra ocasión... Muchísimas gracias por su consideración, diputada Pérez. Diputado Neira. Lo más votado posible. La paciencia tiene unos frutos dulces, colega. Muchas gracias, presidente. Saludarlos. Por su intermedio, saludar a la ministra, al subsecretario, a los equipos. Gracias por estar acá y que les vaya muy bien. Y que nos vaya muy bien. Hace algunos días me di cuenta que el delegado presidencial de la Araucanía llegó a tomar posesión de su cargo bajo una lluvia de epítetos. No era mucha gente. Se veía que era algo organizado. Me reuní con él y me di cuenta de que no tenía enlace. Y yo estoy de acuerdo que tengamos recorte fiscal, una política más austera, de eficiencia en el gasto público, pero eso no puede pasar por el resguardo en seguridad que deben tener, a mi juicio, los representantes del presidente de la región, sobre todo en la región más pobre y también más insegura del país. Creo que, y le sugiero muy humildemente, ministra, por su intermedio, presidente, que puedan analizar al respecto, sobre todo, como digo, para las regiones más sensibles. Respecto de los automóviles, un colega habló por ahí de eso, sugiero también que puedan coordinar la renovación de automóviles con los gobiernos regionales, por ejemplo. A mí me tocó como consejero regional aprobar automóviles, la renovación de automóviles para la Policía de Investigaciones. Y lo digo porque hace un par de años estuve visitando la extenencia de Labranza, un macrosector importante de la región de la Araucanía, de Temuco. Hoy día
subcomisaría, y el teniente de la época me decía que tenía que ir a hacer su ronda, su operativo, en su auto particular. Algo que hace 15 años lo realizaba nuestro país vecino y hermano de Bolivia. Con todo el respeto para nuestro país hermano. Eso. Y respecto del recorte en la cartera, yo estoy de acuerdo, luego de la auditoría interna, pero no las policías. A la cartera puede ser, por supuesto, pero a las policías no. Eso es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, diputado Negra, diputado Urcuyo y después la diputada Arquesi. Muchas gracias, presidente. Tras el suyo, saludar a la ministra, al subsecretario, desearles mucho éxito. Muchas gracias por estar acá presente. Quiero partir haciendo un pequeño análisis, una idea. La verdad es que me llama mucho la atención cuando se habla que el nivel máximo del reglamento del uso de la fuerza es el uso de armas potencialmente letales. Tengo la sensación que los delincuentes están muy contentos, ¿no? Muy optimistas, porque la verdad es que la diferencia en el poder de fuego que tenemos de los delincuentes contra nuestros funcionarios que defienden la seguridad y el orden público es muy distinto. Desafortunadamente, si no hacemos un cambio en ese sentido, si no nos ponemos un poco más rígidos, con mucha tristeza le digo, vamos a seguir lamentando el fallecimiento de mártires de nuestras instituciones. Dicho eso, señor presidente, la verdad es que a mí me gustaría consultar a la ministra y al subsecretario. Yo represento al distrito número 4 de la región de Atacama y en la región tenemos una situación bien particular que nos complica bastante, como lo es el robo de cables. Una situación que efectivamente impide que se desarrolle con tranquilidad la productividad, y en los momentos en donde tenemos estas situaciones, evidentemente la gente sale y delinque mucho más, aumentando la inseguridad. Y me gustaría saber, en base a eso, si tienen alguna planificación. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Urcuyo. Diputada Arquesi. Gracias, presidente. Hay algunos aquí que están preocupados, ¿cierto?, de la salida de la jefa de inteligencia. Yo creo que lo que nos debería preocupar de partida es por qué se normaliza, ¿cierto?, que en la prensa veamos oficios reservados de inteligencia. Eso es lo que nos debería preocupar. No se puede normalizar la forma en que la prensa puede acceder, ¿cierto?, y a través de la prensa, todos los chilenos, a oficios reservados. En ese sentido, yo quiero destacar su labor, ministra. Usted es una mujer que con fuerza llegó a hacer su trabajo, a hacer valer el rol del Ministerio de Seguridad. Quiero destacar la fortaleza que tuvo, ¿cierto?, los primeros días de poder hacer un medio operativo que logró la detención de casi 3.000 prófugos de la justicia, y quiero destacar también la labor que tuvo como fiscal, porque obviamente por algo usted llegó a donde está. Siendo fiscal, usted hizo una especie de tapón, ¿cierto?, de poder impedir el avance del Tren de Aragua. Usted hizo un excelente trabajo como fiscal y está haciendo un excelente trabajo como ministra, así que todo nuestro apoyo. Y en segundo lugar, me gustaría preguntar por los PMG de Carabineros. Es algo muy sentido, muy esperado, se prometió mucho en el gobierno anterior que no se cumplió. Yo espero que nuestro gobierno, ¿cierto?, que se ha caracterizado por un apoyo constante a Carabineros de Chile, entendiendo que el apoyo a ellos es el apoyo a la seguridad de todos los chilenos. Creo que, y espero, ¿cierto?, que podamos apoyarlos también a través de los PMG, que ha sido esperado por tanto tiempo. Bien. Ministra, subsecretario, 5 minutos porque tenemos que tomar después un acuerdo como comisión. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Consejo de Seguridad, necesario un cambio absolutamente. Yo estuve ahí y, claro, se transformó en algún minuto en una muestra estadística muy parecido o confundido con el STOP. Por lo tanto, tenemos que darle unas nuevas líneas más operativas a que se encarguen y tengan presencia en el territorio, en atención a operativos dentro de la región, y así involucrar incluso a más gente, por ejemplo, aduanas, SAC, Servicio de Impuestos Internos. Entonces, esa es la idea que tenemos y los lineamientos que vamos a dar hacia las regiones quienes integran los consejos de seguridad, y que incluso integren más personas y se sumen más autoridades a esta forma de trabajo. Mucho más presencia de todos los actores en terreno. Prioridades legislativas: juicio oral en ausencia, lavado de activos, invertir la carga a la prueba, y como ya dije, para mí es un interés
la protección de identidad de Gendarmería, así que vamos a poner ojo en eso. Si necesitan alguna explicación en qué consiste, por ejemplo, el juicio oral en ausencia o la inversión de la carga de la prueba en lavado activo, por favor, a disposición de ustedes. El problema del delegado de la Araucanía, yo apenas supe esto, acogí ese llamado y es distinto un enlace que una protección dada por investigaciones en el fondo de resguardar su seguridad. Son figuras distintas. Cuando una persona o una autoridad está en riesgo, nosotros somos los primeros promotores de resguardar su vida y su seguridad, pero a través de las instancias o los organismos que corresponden. Y no es un enlace, es investigación a través de lo que es denominado comúnmente PPI, pero eso ya están datos. Nosotros hemos asumido con los gobernadores un desafío importante que son los polígonos virtuales. Hemos llamado a varias regiones y hemos coordinado ya eso. Yo no sé si ustedes saben que Carabineros tiene no tiene la posibilidad o tiene muy poca de ensayar qué es lo que es disparos a través de los polígonos reales. Se gasta mucha plata en eso y es de costo de ello. Por lo tanto, estamos incentivando en regiones con los gobiernos regionales la creación de polígonos virtuales para Carabineros. También Policía de Investigaciones que se quiere sumar a esto. No es muy caro y genera el mismo efecto este ensayo que si fuera un arma real. Y en cuanto a la directora, esa es una decisión de Policía de Investigaciones, quien llamó a retiro. Ella llevaba más de 30 años de servicio, así que eso es lo que puedo decir. Macrozona. Subsecretario Joanet. Le podría dar una serie, un listado supermercado, pero la verdad que hay una cuestión. Cuando uno dice, y el gobierno dice, en este caso la ministra, y quien habla en representación del gobierno, por señal que nos ha dado el presidente, que vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía, o sea, cuando uno dice eso, uno está diciendo muchas cosas. Y que es primera vez que se señala eso así de claro. Y por tanto, es una cuestión importante. Naturalmente, y lo dijimos en la primera parte, con 10 días que llevamos de gobierno y hemos tenido varias coordinaciones ya con los distintos ministerios, esta es una cuestión integral, sistémica, ¿no? Esto no es una cuestión que va a hacer solamente el Ministerio de Seguridad, que va a coordinar. Le acabo de dar un solo ejemplo. Los PMU ya no se van a entregar, un PMU para un municipio, otro PMU para otro. Los PMU van a ser coordinados con el subsecretario de Desarrollo Regional y se van a entregar a través de una línea en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Y por tanto debe haber una coordinación. Aquí nosotros entendemos que el tema de la seguridad pasa por 3 elementos fundamentales. Primero, recursos, sin lugar a dudas. Usted lo ha enseñado y los recursos son muy importantes, pero la realidad es la realidad. Y la realidad que tenemos en materia de recursos no es una cuestión que nosotros quisiéramos, sino una cuestión que está ahí, que está heredada. Segundo, tiene que ver con tecnología. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de acceso a tecnología y para eso estamos haciendo naturalmente las cuestiones pertinentes para tener mejor tecnología. Eso es, por ejemplo, que hoy día las cámaras traten de dialogar de igual forma. O sea, no puede ser que se pase de una comuna X a otra comuna que están al lado y las cámaras no se puedan vincular. Y una tercera cuestión, coordinación. Y eso sí que lo vamos a hacer y en eso no requerimos más recursos, requerimos más trabajo y más coordinación como el ejemplo que le acabo de dar. Respecto del tema de la RUF que ha señalado por su intermedio el diputado Jaime Araya, sabemos que tenemos 11 puntos de cuestión, diputado, y nosotros como gobierno estamos estudiando eso, esperamos naturalmente por instrucciones de la ministra, en una coordinación con la CISPRE, en algún momento eso lo vamos a enfrentar, eso no está dentro de las hoy, pero quiero decirles que hoy día tenemos en materia de prioridades legislativas, la mayor cantidad de las prioridades legislativas son de seguridad. Tenemos 3 de discusión inmediata, tenemos en suma urgencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se las podría leer, pero se les puede entregar mejor el documento, y tenemos una urgencia simple que tiene que ver con el tema de la hipótesis de flagrancia. Y por tanto, hoy día hay una agenda robusta en materia legislativa, la ministra también ha señalado otros, pero hoy día tenemos una agenda muy robusta y que va a discutirse en sala prontamente. Por otra parte, respecto a la auditoría, yo quiero decirles que eso lo estamos haciendo, la ministra nos dio la instrucción y estamos trabajando ya en la auditoría justamente para aquellos programas que siempre hay que auditar, porque estén bien, pero vamos a ver si se puede mejorar. Por ejemplo, que haya sin violencia o el de crimen organizado. Respecto del robo de cable, la ministra nos ha instruido que retomemos la mesa de trabajo de robo de cable, porque ahí hay una mesa de trabajo, pero quiero decirles que vamos a hacer otras mesas. Hay unas que no se las vamos a comentar acá, pero que ustedes las van a saber.
que vamos a terminar respecto de algunas situaciones que ocurren permanentemente. Pero, por ejemplo, vamos a tener una mesa de trabajo, y ya lo hemos conversado con la Sociedad Nacional de Agricultura, porque anualmente se roban 550 millones de dólares. Y eso también lo vamos a vincular al robo de salmones, a todo lo que tiene con piscicultura. O sea, hay una serie de trabajos que estamos hoy día realizando, y por tanto recogemos eso. Y por último, yo, diputada Arquesi, quiero decirle que quiero recoger, y ojalá se escuche en nuestra parte el tema de BMG Carabineros. Estamos trabajando en eso, de verdad, con la ministra, y ojalá le pudiéramos tener buenas novedades. Bien, ¿les parece que quedó pendiente lo de por ejemplo, robo de madera? Que por favor lo respondan por oficio. Espera, antes, el juego fronterizo, esperen, quedan 3 minutos y necesitamos tomar un acuerdo, dada la situación de que el presidente no tiene la facultad de poder citar. Entonces tenemos que administrativamente todas las sesiones tomar un acuerdo sobre la tabla de la próxima sesión. Tenemos una sesión este miércoles extraordinaria, y les propongo como paquete para poder avanzar, hacer la presentación del proyecto 17403-07 sobre daño a la propiedad del diputado Mauro González, y uno sobre el agravante sobre el uso de uniforme y simulación de la función policial de la diputada Sofía Cid. Ambos solo son presentaciones, así que van a ser muy cortos para pasar después a un proyecto del diputado Ilavaca, que es en votación en particular, que habrá penas contra Gendarmería, más luego un proyecto del diputado Jaime Araya, que es relativo a la protección de la identidad del personal de Gendarmería, y finalmente al proyecto de la diputada Arquesi, que modifica el Código Penal para agentes encubiertos frente a delitos contra menores de edad. ¿Le parece esa tabla para el día de acuerdo? Diputada Nadia. Mire, presidente, yo hice llegar mis urgencias, también mis cosas importantes, a la Secretaría. Si la Secretaría no se la hizo llegar a usted, ya no es problema mío. Pero acá hay dos proyectos al mail de la Secretaría. Presidente, acá hay dos, estoy hablando yo, presidente, disculpe, pero ¿me deja terminar de hablar, por favor? Gracias. Hay dos proyectos que están en tramitación. Diputada Nayan, tiene la palabra. Gracias, presidente. Hay dos proyectos que están en tramitación que a mí me parecen muy importantes. ¿Cuál? Uno es el que establece requisitos y medidas de fiscalización para el funcionamiento de salmaduría, chatarrería, etcétera. Esto relacionado con el robo de vehículos, que es un tema no menor. Y el segundo es un proyecto de mi autoría que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados, que es la dada de baja de vehículos. Que esto lo estuvimos viendo en la comisión, son proyectos en tramitación, entonces yo le pido que en vez de recargar la agenda con proyectos nuevos, partamos por tramitar los que ya tenemos, pues, presidente. Muchas gracias. Bien, secretario, ¿recibió algo de la diputada Nayan? ¿Al correo de la comisión? No. Al correo de la... Ahí está el asesor, ahí está el asesor. ¿Dónde está el asesor? El asesor ahí está bajito allá. Ahí le están preguntando. Bien, esperen, antes de poder después despachar, ¿les parece incorporar el proyecto a la tabla? Sí, ambos proyectos 17794-25. Sí, a continuación en la tabla. Sí, 17. Perdón, presidente, yo le pediría hacerlo ya que están en tramitación antes de proyectos nuevos. No, es que como no llegaron a la Secretaría en su momento y nos queda Presidente, ¿les parece? Es que como no hay mucho tiempo para poder hacer este trabajo, lamentablemente forzado por las condiciones. Es una solución. Ocurre, presidente, que el proyecto de mi autoría falta una indicación que tiene que ser del Ejecutivo. Entonces le propongo, saque ese proyecto de tabla e ingrese el que ha propuesto la diputada Navillán. Mira, mientras llega la indicación. Perfecto. ¿Cuál de los dos proyectos presentados por la diputada Navillán? Una colaboración, diputada. Yo le voy a hacer mi espacio en la tabla. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿Cuál de los diputado dos? Araya. ¿Por cuál de Los los dos dos? proyectos están en tramitación. Yo creo que es más importante, dada la urgencia del tema en el norte. Bueno, es que los dos se refieren al final del día. Pero elija uno, pues. El de mi autoría, presidente, de la edad de baja en los vehículos. La edad de baja, ya, perfecto. Ahí lo vamos. Es el de el 13.773. ¿Les parece tomar ese acuerdo? No. En votación. Gracias.
No, pues Gracias. no hay improvisación, sino es un Gracias, problema señor Presidente, por favor, ¿le podría pedir a la gente que está en la sala que guardara silencio Sí. para escucharla? A los asesores y los fotógrafos, por favor. De acuerdo, Gracias. señor Estamos en secretario. votación. De acuerdo. Señora Kiera Berquiese. A favor. Gracias. Don Enrique Basaletti. A favor. Gracias. Don Jaime Coloma. A favor. Gracias. Don Eduardo Cretón. Gracias. Don Mauro González. Gracias. Don Raúl Leiva. Señora Gloria Navi Villán. Gracias. Señor Patricio Pinilla. Gracias. Don Bernardo Salinas. A favor. Gracias. Señora Tatiana Urrutia. Abstención. Abstención. Don Juan Valenzuela. A favor. Gracias. Señor presidente. A favor. Señor presidente, 11 votos a favor, 2 abstenciones. Aprobada la propuesta de tabla para la sesión del miércoles. Bien, pero ya. Lo segundo es solicitarle, por una vez excepcional, que la comisión me faculte que en caso de que no hubiesen urgencias legislativas de proyectos de esta comisión, poder citar para la sesión del día 6 de abril, porque lo contrario vamos a caer en el absurdo de tener que convocar para el proyecto más antiguo ingresado, que puede ser perfectamente irrelevante. Entonces, como creo que el ánimo es tratar de tramitar los proyectos que sean relevantes, si es que no hubiesen urgencias legislativas ingresadas, poder facultar para poder citar en ese sentido. ¿No está de acuerdo? ¿Usted prefiere que se ejecuta un absurdo eventualmente? No, presidente, lo plantea como absurdo. Mire, esto tiene como fundamento lo que sucedió en el periodo anterior y también... Ya, pero es que estamos hablando de ¿no quiere facultar eso? Es que tenemos que tomar usted me otro alude, acuerdo. presidente, y me descalifica. A mí me gustaría también poder darle cuenta. Ya, se opone, entonces pero no hay acuerdo. Resuelto. Ya. Listo. Presidente. Y tercero es solicitar el acuerdo de la comisión para pedirle a la Comisión de Constitución un proyecto que está radicado ya, que es de seguridad en relación a cuando se cometen delitos contra turistas, que es el boletín 17.966-07 para que se ejecuta en esta comisión. Hay que pedirlo a la sala, presidente. Pero pedirlo como comisión. ¿Te parece para tener... Y la otra va a decir que no. ¿Habría acuerdo? Sí, pero pedirlo como comisión. ¿Tampoco está de acuerdo? ¿Alguien más se opone? ¿Alguien más se opone? Entonces se pide. Se pide. Se pide. Bien. Presidente, antes de terminar, Diputado solamente Araya, por su termine. intermedio solicitarle a la ministra si es que las consultas que no fueron respondidas, particularmente escudo fronterizo, pudiesen ser respondidas mediante oficio a la comisión. ¿Les parece? Y también sobre el tema del robo de madera, que ya, ¿les parece, Presidente, ministra? presidente. Orden, por favor. ¿Les parece, ministra, que en virtud del tiempo que pueda concurrir en una nueva oportunidad para poder resolver, no obstante, estas preguntas que ya están planteadas puedan ser respondidas por escrito, no obstante sean resueltas objeto de la próxima vez que sea citada, conforme a que logremos un acuerdo en la comisión, porque no la puedo citar directamente ya que no tengo esa facultad. Presidente, solo a propósito de la mesa... Orden, diputado Leiva. Está, diputado. Sí, a propósito de que habló el perdón, subsecretario, incorporar esta mesa de robo de cable a la región de Coquimbo, por favor. Muchas gracias. Presidente, sí, incorporar a las preguntas que van a ser enviadas, a las respuestas que van a ser enviadas vía oficio, el tema de la política nacional contra el terrorismo. Acordado. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, este se levanta.